El texto para el mensaje de hoy está en el capítulo 9 de San Juan. Déjame leer los primeros versículos. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Interesante. En los tiempos de Cristo, las personas pensaban que la enfermedad era una especie de maldición que los hijos recibían por causa del pecado de los padres. O que la enfermedad también podría ser una maldición que el propio pecador recibía. Entonces, cuando Jesús estaba pasando por ahí con sus discípulos y vieron a un hombre ciego que había nacido ciego, la pregunta de los discípulos fue: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús respondió: ni sus padres pecaron, ni este pecó, sino que él está ciego para que la gloria de Dios se manifieste. Ahora, este versículo es preocupante. Quiere decir que los padres no habían pecado, él no había pecado, y el pobrecito nació ciego. Dios lo hizo nacer ciego, ¿para qué? Para que la obra de Dios se manifieste, o sea, para que el Señor Jesús haga un milagro. Entonces, para que Él haga sus obras, para que Él haga sus milagros, permite que un pobre ser humano venga a la tierra ciego y sufra toda su vida ciego, para que Él sea reconocido como el Dios Salvador. Oh, querido, ese Dios, ese no sería el Dios de amor que la Biblia presenta. Pero entonces, Jesús mismo no dijo: ni este pecó, ni sus padres, sino que Él nació así para que la gloria de Dios sea revelada. Ahí está. La Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue escrita en griego. Y hay una palabra griega que aquí está traduciendo como ¿para qué? Esa expresión ¿para qué? En griego es iná. Pero esa expresión ¿para qué? El verbo iná, la expresión iná, también puede significar a pesar de esto, o ya que. Ahora, vamos a aplicar el ya que. El texto diría así: ni este pecó, ni sus padres, pero ya que está en esta situación. ¿Y por qué está en esta situación? Por causa del pecado, no de él ni de sus padres, sino porque un día Adán y Eva pecaron y entró el pecado a este mundo, y el pecado fue pasando a todos los seres humanos, y la enfermedad, la muerte, la tragedia, las desgracias son resultado del mundo de pecado en que vivimos. No necesariamente de tu pecado, ni del pecado de tus padres, sino del mundo de pecado en que vivimos y que llegará al fin cuando Cristo vuelva. Entonces, ya que este nació ciego como resultado del mundo de pecado en que vivimos, las obras de Dios se manifestarán. Esto sí me habla de un Dios maravilloso, de un Dios de amor, de un Dios que vino a romper el poder del pecado, porque ese ciego estaba ahí ciego por causa del poder del pecado. Pero el poder del Evangelio es mucho más grande que el poder del pecado. Sabes, querido, que todos nosotros nacemos con tendencias, inclinaciones, propensiones al pecado, a un pecado, a otro pecado. Inclinaciones, propensiones, unos a la violencia, otros al homosexualismo, otros a ser mujeriegos, otros a ser mentirosos, otros a ser orgullosos. Todos nacemos con propensiones al pecado, pero el hecho de haber nacido en esa situación, vamos a decir simbólicamente ciegos de nacimiento, no quiere decir que eso es justificación para practicar el pecado. Porque ahí se manifiesta la gloria de Dios, ahí se revela el poder de Dios. Dios es capaz de tomar la vida de un hombre en esa situación de tragedia, en esa situación de miseria, y transformarlo completamente. Por eso,
El Señor Jesucristo, cuando vio a ese hombre ciego así, le dijo a sus discípulos, ha llegado la hora de trabajar. Mi Padre trabaja y yo también trabajo. He venido aquí para hacer las obras de mi Padre. ¿Y cuáles son las obras del Padre? Obras de libertación, romper el poder del enemigo. Yo creo que el principal trabajo del Padre, Él sustenta este universo, Él cuida de la naturaleza, Él cuida de nuestra vida, pero el principal trabajo de Dios es romper el poder del diablo, porque el diablo llegó a esta vida, llegó a este mundo, trayendo dolor, muerte, tragedia. Y ahora viene Jesucristo, viene el Evangelio para romper el poder del diablo. Y al Hijo le conviene hacer las obras del Padre, seguir libertando, seguir venciendo, seguir gritando para el universo. El diablo piensa que ha vencido, pero no ha vencido. Y mi gloria se va a manifestar en este momento. El poder del Evangelio va a sacar a este hombre de la oscuridad. Por eso él dice, yo soy la luz. Yo soy la luz. Y la luz de Dios ha venido a alumbrar a este mundo. Jesús es la luz, querido. En Jesús las cosas son claras. En Jesús no hay penumbra. En Jesús no hay medias verdades ni medias mentiras. David dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si tú quieres vivir en la luz, tienes que vivir en Jesús. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Si quieres vivir en la luz, tienes que tener una Biblia. No puedes tener miedo de leer la Biblia. Y si quieres andar en la luz, tienes que conocer la palabra de Dios, lo que el Señor enseña aquí, y seguir los consejos divinos. Sabes que no es fácil seguir los consejos divinos, porque nuestra naturaleza, pues hemos nacido en pecado, hemos nacido ciegos. Nuestra naturaleza es la naturaleza de un caballito chúcaro, de un caballito que quiere correr por el mundo y hacer lo que le da la gana, y someter nuestra voluntad al amor divino, al control divino no es fácil. Queremos siempre hacer lo que queremos. Un ejemplo, mira, tú encuentras en la palabra de Dios, está escrito la palabra verde, está verde. ¿Qué simple sería? Pues está verde, es verde. Pero entonces viene la persona, está verde, sí, pero podría ser azul, podría ser domingo, podría ser rojo, si está verde, está verde. Encuentras la palabra sábado, el día santo del Señor sábado. Está sábado, ¿qué vas a discutir? No, pero que Cristo murió, que Cristo resucitó. Está sábado, querido. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento está sábado. Jesús cumplió el sábado, guardó el sábado. ¿Qué vas a discutir? No, pero es que es domingo, que ahora, que otro. Ah, si nosotros dejásemos de discutir con Dios y obedeciésemos. Él es la luz. No tengas miedo de andar en la luz. No tengas miedo de obedecer lo que Dios tiene para ti. Sigue el plan que Dios tiene, porque Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y ese plan no es que permanezcas ciego toda tu vida. El otro día, una joven me decía, pastor, ¿qué plan tiene para mí mi vida? Yo no conocía a mis padres. Fui criado por una pareja ahí, sin amor, sin cariño. ¿Cómo Dios puede tener un plan para mi vida? Pero te digo una cosa, si en este momento me estás oyendo, si estás vivo, es porque Dios tiene un plan para tu vida. Pero ¿cuál es ese plan? Nunca lo vas a saber hasta que no te encuentres con la palabra de Dios. Este es el mapa. La Biblia te va guiando, te va llevando y vas entendiendo cuál es el plan que Dios tiene para tu vida. Nadie ha nacido para ser derrotado, para vivir fracasado, para vivir en este mundo de dolor, de muerte. Tú tienes un destino glorioso para donde Dios te lleva. Que en este momento estás mal, estás en las garras del pecado, has nacido ciego. Calma, ya que has nacido así, ya que tus circunstancias son estas, el poder de Dios se va a manifestar. Y ahora, ¿qué hizo Jesús? Agarró barro, tierra, mezcló con saliva, colocó en los ojos del ciego y le dijo, ahora ve al estanque de Siloé y lávate. Y el ciego fue y se lavó y volvió viendo. Ahora, ¿qué hubiera pasado con el ciego si hubiera dicho, Señor, pero tú no eres Dios, ¿por qué no me curas? ¿Por qué tengo que ir al estanque de Siloé? Aquí hay una
una verdad que tiene que ser repetida una y otra vez. Jesús va a hacer cualquier cosa por ti, querido. No hay nada, nada, nada que Jesús no pueda hacer en tu vida. Pero Jesús nunca va a entrar en tu corazón por la fuerza. Él te va a devolver la visión, pero tú tienes que ir al tanque de Siloé y lavarte. ¿Hay participación humana en el proceso de la salvación? Sí, pero esa tu participación es decir sí, nada más. Querer, porque si no quieres, ahí Dios no puede hacer nada por ti. Por eso yo siempre digo, si quieres comenzar una nueva vida, una nueva experiencia, y para tener un hogar feliz tienes que haber nacido de nuevo, 3 cosas. Primero, reconoce que tú no puedes. Mientras la humanidad y los libros de autoayuda te dicen, tú sí puedes, tú sí puedes, tú sí puedes, la palabra de Dios viene y te dice, tú no puedes. Y la vida te dice que tú no puedes. Y tus constantes fracasos y derrotas te dicen que tú no puedes. Y tu historia de lágrimas y dolor te dicen que tú no puedes. Entonces, cuando tú reconoces que tú no puedes, ya diste el primer paso para la salvación. Ahora, el segundo paso, reconoce que Dios sí puede. Tú no puedes, pero Dios sí puede. Y ahora viene el tercer paso. Si tú no puedes y Dios sí puede, ¿qué te resta? Pues ir a Jesús, entregarle la vida como estás. Decirle, Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Entonces estoy aquí. Ahí viene la mano poderosa de Dios y trabaja en tu vida. Y te devuelve la visión, te vuelve la salud espiritual, te vuelve la salud mental. Viviste años enterrado en la oscuridad y de repente la luz de un nuevo día comienza a llegar a tu vida. Aquel día fue un día glorioso para el ciego. Ahora, la gente que lo conocía, cuando lo vio andando, viendo, no creía. Y uno se preguntaba, ¿pero no es este el que se quedaba pidiendo limosna allá? Unos decían sí, otros decían no, parece que sí. Y él dice, no, soy yo. Pero como tú no veías, tú eras un pobre pordiosero. Sí, pero me encontré con Jesucristo y Él me salvó. Aquí hay una verdad maravillosa. Un día todos tenemos que encontrarnos con Jesucristo. Pero la evidencia de que Jesucristo llegó a tu vida es el cambio completo de tu camino. Hay mucha gente que dice, Jesús cambió mi vida. ¿Y qué cambió? Cambió tu cabeza, tu manera de pensar, porque tú antes pensabas que era domingo, ahora piensas que eres sábado. Antes pensabas que era azul, ahora piensas que eres rojo. Y ahí dices que cambió tu vida. La vida, cambio de vida no es cambio de pensamiento. Manera de pensar cualquiera puede cambiar. Pero el ciego cambió de vida. Cuando tú cambias de vida, las personas se preguntan, ¿será este? ¿Este será el mismo, ese peleador, ese borracho, ese drogadicto? ¿Este es el mismo? Y ahí tú vas a decir, sí, yo soy el mismo, porque el Señor Jesucristo me ha cambiado. Hay otra verdad aquí. Cuando tu vida cambia, tú no te das cuenta. Cuando tu vida cambia, los otros se dan cuenta. Yo siempre digo que cuando alguien piensa que su vida está cambiando o que su vida ha cambiado, es porque no ha cambiado nada. Pero cuando las otras personas te miran y dicen, ese ha cambiado, es porque ahí está cambiando. ¿Y sabes por qué? Porque, queridos, hay algunos que son santos en su propio concepto. Son buenos cristianos en su propio concepto. En Río de Janeiro está la famosa estatua del Cristo Redentor. Es una estatua enorme. Cuando tú estás abajo en Río y miras a la estatua te parece pequeñita y tú grandón. Pero si tú te vas acercando, vas subiendo, subiendo, y cuando llegas cerca a la estatua, ahí te das cuenta cómo tú eres una hormiguita y la estatua es gigantesca. En la vida cristiana es así. Cuando tú estás lejos de Jesús, tú piensas que estás bien. Oh, porque no comes esto, porque no haces esto, porque no entras allá, porque no haces esto. Tú piensas que estás bien, porque estás lejos de Jesús. Pero a medida que te vas acercando al Señor Jesucristo, tú
te ves cada vez más lleno de defectos, más lleno de errores. Aprendes a confiar únicamente en la gracia maravillosa de Cristo, ya no en tus buenas obras. ¿Quién se dio cuenta que el ciego veía? Las otras personas. Su actitud era otra, su rostro era otro, todo era diferente en él. Tú sabes que hay familias que se dicen cristianas y viven peleando, gritando uno al otro. Ahora, una familia que dice que es cristiana y que vive gritando, peleando entre ellos, insultándose, agrediéndose, haciendo escándalo. Al día siguiente, ¿cómo le va a hablar a la familia vecina del amor de Cristo? ¿De qué Cristo le va a hablar? Le va a hablar de la doctrina, le va a hablar del sábado, le va a hablar de la carne de puerco. ¿Qué mensaje tiene para hablar? A no ser conceptos. Pero una persona una familia que peleaba, que discutía, que se insultaba, que gritaba, encontró a Cristo. La vida cambió. Ahora todo es diferente. Y esa persona busca a su vecino. Y su vecino cree. ¿Sabes por qué? Porque el propio vecino va a decir, vecino, yo creo en lo que tú me estás diciendo, porque yo te conocía. Yo sabía quién eras. Yo veía cómo vivías y ahora tu vida es diferente. Entonces, háblame de la Biblia. Enséñame de Jesús. Yo quiero aprender porque yo quiero ser como tú. Ese es el poder de una vida transformada. Y nosotros necesitamos que nuestros hogares se hagan hogares donde la vida de cada miembro de la familia ha sido transformada. Y ahí vuelvo a repetir, Cristo tiene que ser la columna de la familia. Y para que Cristo sea la columna de la familia, cada miembro tiene que tener en su vida a Jesús como la columna de su vida. El culto matutino, el culto vespertino tiene un lugar importante, pero eso no es la vida devocional de cada miembro. Cada miembro de la familia tiene que tener su propia vida devocional, además del culto familiar. El culto familiar tiene un propósito de unir a la familia, pero el culto personal tiene el propósito de unirte a ti con Cristo. Y el resultado de tu unión con Cristo será que tendrás una familia armoniosa, una familia linda, una familia que vivirá feliz, entendiéndose mutuamente, ayudándose mutuamente, extendiéndose la mano mutuamente. A lo largo de mi vida he encontrado tantas historias de vidas transformadas. Allá en Perú teníamos un bautismo. Habían 6 personas para bautizarse. Las 6 personas vestidas de blanco, listas para el bautismo. Y de repente escuchamos allá afuera gritos, una voz alterada, una voz violenta. Y una señora de las 6 que estaban listas para el bautismo comenzó a llorar. Se veía que estaba con miedo. Y entonces todos nos comenzamos a preguntar qué es lo que pasa. Yo estaba ahí en el púlpito mirándola y mirando afuera y apareció un hombre corpulento, alto. Y entró, ¿dónde está mi mujer? ¿Dónde está mi mujer? Y la agarró a la pobre señora por los cabellos y la comenzó a arrastrar. Era una ciudad pequeña, un pueblo pequeño. La comenzó a arrastrar por los cabellos. Y en la calle, la pobrecita con túnica del bautismo, lista para el bautismo, ahí corriendo, el otro jalándola del cabello. Y él decía, estoy haciendo eso porque ella está queriendo, me está desobedeciendo, se está bautizando en esa iglesia. Y la gente hasta le aplaudía. Mira la cultura de ese pueblo. Fue un sábado triste, triste para todos. Esa noche, al día siguiente yo me iba temprano, pero esa noche recibí un papelito escrito, era de esta señora. Y decía, pastor, no se vaya sin bautizarme. Mañana a las 6 de la mañana yo voy a ir a hacer la feria a la calle, pero antes de ir a la feria voy a la iglesia, espéreme en la iglesia con el pastor ahí. No se vaya sin bautizarme. Al día siguiente estábamos listos ahí a las 6 de la mañana, ella apareció. Le dijo a su esposo que iba a la feria a hacer compras, pero apareció para nosotros. Entonces la bautizamos. Tuvimos que amarrar el cabello con plástico para que no se moje el cabello, para que el esposo no note nada. Y yo la bauticé. Ella salió del agua, me abrazó y me dice, pastor, ahora sí váyase. Ahora voy a enfrentar la vida que viene. No sé cómo, pero pídale a Dios que me dé fuerzas para ser firme al Señor Jesús hasta el fin. 5 años después, 6 años después, yo volví.
y encuentro a esa señora bautizada, feliz en la iglesia. Pero durante la predicación había un diácono alto que me miraba. Y cuando terminó el culto, me dice, pastor, ¿usted se acuerda de mí? Le digo, no. Y me dice, pastor, la última vez que usted estuvo aquí, yo entré haciendo un escándalo. Agarré a mi esposa por los cabellos y me la llevé. ¿Se acuerda de mí? Yo lo miro y le digo, pero ¿y que tú estás en la iglesia? Sí, pastor, y soy diácono. ¿Y cómo te convertiste? Ahora vas a ver el poder de una vida transformada. Esa señora era una señora que discutía con el esposo gritaba, ella también gritaba, el esposo se portaba mal, ella no le preparaba la comida, en fin, aquella vida de pelea de familia, ¿no? Pero cuando ella se entregó a Jesús, la vida de ella comenzó a cambiar y después de su bautismo, ella vivía, era una santa mujer que vivía el evangelio. Y él comenzó a quedar preocupado porque pensaba así, ¿qué le pasa a mi mujer? Cuanto más le grito, cuando más la golpeo, más humilde se pone, más calma, más dulce, más quieta. Y le contó a un amigo. Y el amigo le dice, oh, cuidado, ella debe tener un amante, tienes que abrir los ojos, y ella para no darte motivo de desconfianza se porta bien. Y le metió el grillo a la cabeza, el otro comenzó a pensar. Entonces un día le dijo a la esposa, me voy a trabajar, y se fue, pero volvió 1 hora después. Y dice, si me está engañando la voy a descubrir. Entra a la casa, despacito, y escucha voces en el cuarto. Y ahí él se le escarapela el cuerpo. ¡Ay! Me está engañando. ¿Con quién está hablando? Y va a la cocina y agarra un cuchillo y entra al cuarto. Y cuando está entrando al cuarto, ya va a entrar, escucha que ella está hablando, pero ella sola, no habla con nadie. Ella está orando. Y en su oración ella dice así, Señor, mi esposo es bueno. Parece malo, pero es un buen hombre. Oh Señor, yo sé que Él un día te va a aceptar. Por favor, no te canses de trabajar en su corazón. Sigue trabajando, abre sus ojos para que un día entienda el Evangelio. Por favor, Señor, Él es bueno, no lo condenes. El pobre no aguantó. Cuando escuchó a la mujer orando así, entró al cuarto. Ella abrió los ojos y lo ve ahí frente con el cuchillo en la mano. Y ella se asusta pensando, este me va a matar. Y él se da cuenta que la esposa está asustada y echa el cuchillo a un lado. Y comienza a llorar y le dice, hija, yo no sabía que tú me amabas tanto, que tú quieres mi salvación. Y la abraza. Y le dice, ¿cuándo va a haber culto? Y ella le dice, hoy miércoles en la noche hay culto. Y él me dice, pastor, esa noche, miércoles, entré por primera vez a la iglesia y nunca más salí. Y ahora soy diácono en la iglesia. Ese es el poder del evangelio. Pero el poder de una vida transformada por causa de otra vida transformada. El problema, queridos, es que cuando a veces la esposa se convierte, en lugar de que su vida cambie, en lugar de que su manera de ser cambie, en lugar de que las cosas cambien en su vida, ¿qué es lo que sucede? Ella va, no, a partir de hoy no hay puerco, a partir de hoy va a ser así, a partir de hoy así, porque esto es pecado, porque lo otro es pecado, pero el otro no conoce a Dios. Entonces, ¿cómo va a aceptar si el otro no conoce a Dios, no conoce la Biblia, no conoce el Evangelio? Entonces, el hogar comienza a destruirse. ¿Tú quieres ganar a tu esposo, a tu esposa, a tu cónyuge que todavía no ha aceptado a Cristo? Pídele a Dios que cambie tu vida, no solamente tu doctrina, no solamente tu manera de pensar, que cambie tu vida, tu manera de ser. Porque te digo una cosa, y aquí termino con esta última historia. Una señora quería bautizarse y el esposo le dice, aquí quien manda soy yo, no te vas a bautizar. Ella le dice, mira, yo te obedezco en todo, pero me voy a bautizar. No te vas a bautizar, yo te estoy diciendo que no te vas a bautizar. Y ella fue y se bautizó. Y cuando volvió, el esposo ya había preparado las maletas de ella, estaban ahí. Y le dice, mira, ya ni necesitas entrar, agarra tus maletas y vete. Tú me desobedeciste, estás fuera de esta casa.
Y ella no supo qué hacer, lo miró y el Espíritu siempre inspira, y el Espíritu la inspiró. Y ella le dijo, mira, antes íbamos a las fiestas, a los bailes. Mientras tú bailabas con otra, yo bailaba con otro. Me besaba con otro. Y tú, hecho un tonto, aceptabas todo. Tú te emborrachabas, yo salía con otro. Sí. Tú gritabas, yo gritaba. Tú hacías, yo hacía. Te pagaba con la misma moneda. Ahí estaba todo maravilloso para ti, ¿no es cierto? Ahora entregué mi vida a Cristo. Mi vida cambió. Ahora te respeto. Ahora soy una buena esposa. Hago todo lo que tú quieres. ¿Y tú me vas a botar por eso de la casa? No, Señor. Quien se arregla su maleta y sale de esta casa eres tú. Y él se quedó sorprendido porque nunca esperó esa actitud de la esposa, pero el Espíritu de Dios trabajó en su corazón. Realmente. Si la vida de mi esposa cambió, ¿por qué yo tengo que infernizarle la vida? Al contrario, yo tendría que agradecer a Dios porque la vida de ella cambió. Querido, cuando las otras personas se dan cuenta que tu vida ha cambiado, tu vida será el mayor testimonio en favor del Evangelio. Que Dios te bendiga ricamente.